Os voy a presentar uno de los grupos que yo tuve el año pasado de inmigrantes en nuestra academia. Yo he tenido una academia de idiomas en Toledo durante 40 años. Abrimos la primera guardería infantil bilingüe que hubo aquí en Toledo, la pusimos nosotros, y de esa experiencia como profesora y luego como aprendiente de idiomas surge el método Lexiway. El problema de dar clases con este tipo de alumnos es que para empezar tenemos múltiples lenguas y culturas en la clase. Eso, quienes estéis trabajando con personas inmigrantes, estáis habituados a ello. Tendremos personas que hablan distintos idiomas y que, además de que tenemos esa variedad de idiomas, tenemos también unos niveles distintos de alfabetización. En este caso, solo estas 3 personas sabían leer o escribir en sus idiomas. Además de estas circunstancias, se dan otras especiales en el tipo de alumnos de inmigrantes, que son grupos muy heterogéneos, que las lenguas maternas son distintas, que las culturas también diferentes, pero sobre todo hay un problema, que es que no hay una lengua vehicular. El profesor probablemente no conozca las lenguas de sus alumnos y entonces tiene un problema a la hora de intercambiar conocimientos con ellos. Además, se dan otras circunstancias especiales, sobre todo económicas, los traumas que han tenido por llegar a España, necesitan la empatía, pero tienen una motivación muy alta, que es esa necesidad vital de aprender el idioma. Por tanto, sabemos que nosotros lo que le estamos a dar es una herramienta para que ellos se puedan integrar en España en el caso de los inmigrantes. El método no está hecho exclusivamente para inmigrantes y exclusivamente para personas que vengan de fuera y que no sepan y que tengan problemas de ese tipo. Está hecho para cualquier persona que parta de cero. ¿Qué ocurre? Que la experiencia nuestra es que con este tipo de alumnos los resultados son muy buenos precisamente por estas circunstancias. Aparte de estas, digamos, desventajas, tendríamos que pensar que algunas ventajas tiene que tener. Una de ellas sería que son tablas rasa, no tenemos vicios que quitar. Y los que tengáis experiencia dando clases sabéis que eso es muy difícil los vicios fosilizados son muy difíciles de erradicar. También, como no tienen experiencia con otros métodos, suelen aceptar muy bien el método, son receptivos a esas rutinas y procesos que vamos a implementar y normalmente no tienen propensión a preguntar cuestiones de gramática, no te van a preguntar que por qué se usa el indicativo y no el subjuntivo, y además suelen estar mucho más relajados y más participativos. La cuestión está en que el problema que tenemos es cómo enseñar un nuevo idioma a principiantes absolutos y o sin alfabetizar, que puede ser el caso. Que enseñarles, pero sobre todo, cuándo hacerlo, porque es tan importante una cosa como las otras dos. La presentación os la voy a dividir en 6 partes y vamos a poder ir de una parte a otra en función de cómo vayamos de tiempo y de las preguntas que nos vayáis haciendo. En principio voy a hablar o haceros una pequeña introducción que más o menos ya os la he hecho, pero declarar cuáles serían los objetivos con este tipo de alumnos, los principiantes, cuáles son los enfoques pedagógicos del método, cuáles son las rutinas de clase que implementamos, cuáles son los contenidos en los que se basa, cómo es la estructura y cómo hacemos la aplicación práctica desde la plataforma. Empezando con los objetivos. Entre las cosas que les tenemos que enseñar, los dominios que ellos tienen que adquirir serían, por un lado, los sonidos. Por otro lado, el vocabulario, incluyendo morfología y etimología. Cuáles son las estructuras en las que van a encajar ese vocabulario que han aprendido y la pragmática y los usos, porque sabemos que la lengua no se usa en vacío, se usa dentro de una cultura. En una explicación un poco resumida, si nos ponemos a pensar cómo aprende un niño los sonidos de su lengua materna, lo van a hacer a través de las personas que están a su alrededor. Puesto que no hay nada genético en ello, el niño aprenderá la lengua a la que esté expuesto, haya nacido donde haya nacido. Y tenemos hasta 7.000 posibilidades de lenguas que hay en el planeta. Por tanto, el niño al principio va a escuchar simplemente unos ruidos que no les va a decir nada, unas secuencias de sonido sin sentido o referencia, pero a medida que vaya pasando el tiempo, ellos irán reconociendo unos determinados sonidos. Esa cantidad de sonidos es un amplio espectro que actualmente se calcula que el ser humano necesita unos 800 sonidos para hablar las 7.000 lenguas, ¿no?
ese abanico de sonidos posibles se va a ir reduciendo a medida que vaya pasando el tiempo y que los niños se vayan exponiendo a esos sonidos. ¿Qué ocurre? Si ellos tienen un idioma, pues dominarán aproximadamente unos 40 sonidos. Si aprenden otro, sumarán unos pocos sonidos más y un tercero, pues exactamente lo mismo. De todos los idiomas que podemos aprender, cada uno tendrá una cantidad de sonidos diferentes. Por ejemplo, con solo 25 sonidos se apañan el japonés, el griego y el hebreo, 30 necesita el italiano, el euskera y el chino, con 35 se apañan el gallego, el catalán y el francés, 40 el español, el alemán y el árabe, 45 el inglés, el islandés y el eslovaco, por ejemplo, 50 el portugués. Así que no son tantos. Si tenéis curiosidad, el rotocas es una lengua de Papúa Nueva Guinea que usan solamente 11 sonidos, fijaros. Y el son con 150 es el que se calcula que más tiene. Esto lo traigo a colación de que lo primero que tenemos que aprender de una lengua nueva, desde nuestro punto de vista, es nuestra opinión, son los sonidos. Es lo primero que tenemos que hacer, dominar el sistema. Así es que después de estar escuchando, un niño aproximadamente a los 2 años empezará a hablar y según Ferguson, hasta los 8 años no tendrán un dominio absoluto de ese sistema fonológico. Si hacemos caso a las palabras de Patricia Cole, una especialista en el tema, los niños van recogiendo entre los 8 y los 10 meses los sonidos más frecuentes de su lengua. Esos son con los que se van a ir quedando. Así es que necesitaremos que nuestros alumnos distingan que estas palabras que estamos viendo en la pantalla no son lo mismo, que no pueden confundir bar con mar ni polo con pollo, por ejemplo. Esta concienciación la vamos a hacer a través de contrastes. Les vamos a enseñar también que la acentuación es importante, la entonación, por tanto, toda la prosodia, porque nosotros defendemos que la emoción y la intención están en la entonación. Y es algo que no podemos esperar mucho para irlo introduciendo en la enseñanza. Por otro lado, tenemos el vocabulario. Necesitamos que aprendan el vocabulario mínimo imprescindible para que lleguen a esa masa crítica que les permita adquirir ese nivel mínimo de supervivencia. Para esto, además de vocabulario suelto, van a necesitar fórmulas y colocaciones y aprender la morfología derivativa y la etimología, lo que nosotros denominamos etimorfología, puesto que son dos conceptos que no se pueden separar. Después de que hayan aprendido las palabras, necesitaremos que aprendan el orden de los elementos, cómo las tienen que colocar, los tipos de oraciones que se pueden hacer, de manera que ya puedan ir organizando el discurso. Y como hemos dicho antes, también la pragmática y los usos, porque hay que enseñarles también la cortesía, que hay variedades, que hay costumbres y usos y cómo encaja la lengua en esos usos. Y aquí nos introduciríamos en el componente cultural sin olvidar tampoco nunca el componente emocional, puesto que solo se aprende aquello que se ama si hacemos caso a las palabras de Francisco Mora Teruel. En cuanto a los enfoques pedagógicos, yo diría, para resumirlo lo más posible, que esto es un método, digamos, integral. Aquí no hay una sola teoría que lo respalde, sino varias, que están todas integradas en esta metodología. La primera sería que es un método de enfoque natural y sensorial, puesto que creemos que el alumno debe aprender en el mismo orden que aprendió su lengua materna. Ya sabemos que no es exactamente lo mismo, pero queremos simularlo. Por otro lado, es un método sensorial, puesto que mediante los sentidos vamos a percibir el mundo que nos rodea. Es un método basado en la teoría léxica, por la que necesitamos aprender mucho vocabulario para poder ir construyendo el lenguaje, haciendo ese aprendizaje por palabras relacionadas, pero también teniendo en cuenta que tenemos que aprender el vocabulario que nos sea útil. De nada vale aprender palabras que no vas a usar luego. Esto nos lleva a tener un aprendizaje efectivo y a ir creando esa red de palabras que nos va a ir ayudando a usar el lenguaje. Por supuesto, estas palabras luego las tenemos que combinar y no las combinamos en el vacío, como decíamos, se combinan en un entorno sociocultural que es el que nos permite aprender la lengua.
Y sobre todo, aquí entraríamos luego en cuál es el objetivo final, que es la comunicación. Así es que todo este entramado lo hacemos para podernos comunicar. Aquí tendríamos un resumen de estos enfoques y teorías. Si tenemos tiempo, luego podemos volver a ellos, pero no quiero extenderme mucho en esta parte. Una cosa importante son las técnicas y estrategias que utilizamos. En el método, el vocabulario está ilustrado. Con esto estamos apelando a la memoria sensorial. Ofrecemos un ítem auditivo y un ítem visual exclusivamente, con lo que maximizamos el enfoque del alumno. No tiene distracciones. Por otro lado, solo les damos 4 elementos por iteración, lo cual es la ley Miller -1. La ley Miller dice que podemos mantener en nuestra memoria de trabajo 7 elementos más -2, aunque ahora ya hay especialistas que dicen que eso ya se ha bajado a 5. Solamente ofrecemos 20 elementos por lección, de manera que los alumnos tienen unos hitos muy definidos, saben lo que van a hacer en todo momento. Hacemos repetición espaciada. Cuando han aprendido un vocabulario, pasados X días van a volver a repasar ese vocabulario para conseguir una práctica eficaz. Por otro lado, esto es condición sine qua non en el método, les restringimos el soporte físico. Esto quiere decir que no les dejamos tomar notas, ni tomar fotos, ni vídeos, absolutamente nada. No les dejamos más opción que ellos hagan el esfuerzo cognitivo de aprenderse el vocabulario. Por último, planteamos unas rutinas sencillas, con lo cual ellos tienen los procesos claros y la participación en las clases se nota que se produce muy positivamente. El primer rasgo del método es que las lecciones están ilustradas, tanto las de fonología, donde nos encontramos con contrastes mínimos, el vocabulario que están por familias temáticas, como el vocabulario de palabras funcionales. En la cuestión de las estrategias, como os estaba comentando, lo primero es que nosotros ofrecemos el vocabulario ilustrado, que van a ver un elemento cada vez, solo 20 elementos por lección y esas rutinas que son lo más sencilla que hemos podido implementar. Entonces, en la cuestión de las rutinas, el método se plantea con una sucesión de actividades fijas que se repiten cíclicamente y que consta de 6 partes. La primera es la presentación, luego la memorización, el resumen, una práctica, una parte con variaciones y una parte que está subdividida en grafía y lectura. Esta parte la vamos a hacer de forma práctica directamente en la plataforma para que veáis cómo funciona. Pero para que entendáis el mecanismo os lo voy a plantear aquí rápidamente. Se hace la presentación. Como ya os he comentado, el vocabulario está ilustrado y se va a presentar solo un elemento, de manera que los alumnos van a ver la imagen y van a escuchar el audio. El propio profesor va a decir las palabras, de forma que ellos puedan tener muy claro que no pueden confundir mano con mono y con moño. Los contrastes de fonología están hechos para que estas pequeñas diferencias los alumnos las puedan percibir. Después de esta presentación que se hace del vocabulario, vamos a pasar a ver la memorización. Aquí hacemos una serie de vueltas con el material para que los alumnos se vayan quedando con el vocabulario. Cuando hemos terminado esa fase, va a haber un resumen en el que veremos 20 elementos por lección. Los 20 elementos que hemos estado trabajando. Aquí podéis ver la primera lección que se da de vocales, que como podéis observar, los primeros 4 son la vocal A, luego E, I, O y U. Esta es la primera lección que van a ver. Ahora haremos un simulacro con la plataforma. Pero aquí, por ejemplo, tendríais la de contrastes 2, que si os fijáis, este vocabulario para un hispanohablante no tiene ningún problema. Pero una persona que está aprendiendo la lengua por primera vez puede que no sea tan fácil distinguir pala de bala o bola de bala, dependiendo de la lengua materna del alumno. Algunos no tienen algunos de estos sonidos. Una particularidad en el método es que todo el sistema fonológico se va a ver en los primeros 3 bloques del método. De manera que una vez ellos han cubierto ese material, ellos saben ya hacer todos los sonidos del español, quiere decir que luego el vocabulario que aprendan nuevamente no les va a resultar tan complicado. Después vamos a tener una práctica.
En esta práctica, los 20 elementos que hemos visto agrupados por sonidos van a estar mezclados y se pasan rápidamente para comprobar que los alumnos los dominan y que ya han automatizado esa respuesta a la imagen y ya lo tienen en su memoria a largo plazo. Luego vamos a tener una parte que son variaciones, que como su nombre indica, es, digamos, la misma palabra, pero usada en situaciones diferentes. Si son sustantivos, van a ver los plurales y los femeninos si así existen. Si son adjetivos, verán los femeninos y los superlativos. Si son verbos, las formas conjugadas del verbo. Y si son partículas, las combinaciones en las que suelen usarse esas partículas, las combinaciones o locuciones más corrientes en las que la encontrarían. La última fase es la de grafía y la lectura, que os voy a explicar cuando lo veamos en la plataforma exactamente por qué se hace de la manera que se hace. Voy a intentar ir un poquito deprisa, pero para que podáis tener una conciencia de los contenidos que tiene la metodología. Todo el vocabulario, que son sustantivos, están divididos en 10 grupos. La lógica del orden, si nos da tiempo, luego os la puedo explicar, pero ahora mismo, para no entretenernos, que sepáis que todo lo que es un sustantivo debería poder entrar en uno de estos 10 grupos. Después de los sustantivos tenemos un grupo de adjetivos. Aquí tendríamos la primera lección que se da de adjetivos, donde tenemos grande, pequeño, gordo, flaco, alto, bajo, largo, corto, que son adjetivos que los encontramos en cualquier manual de A1 de cualquier editorial que queráis, y en el plan curricular del Cervantes están todos en un A1, si no todos, el 90%. Tenemos un grupo de verbos. Este grupo es muy numeroso. Empezamos siempre por verbos que sean muy concretos, como abrir y cerrar, subir y bajar, para luego movernos a verbos un poco más abstractos, como puede ser ser y estar. Digamos que siempre vamos de lo concreto a lo abstracto. Luego tenemos un grupo que llamamos variable, porque cambia mucho de unos idiomas a otros. Entre estos se encuentran el alfabeto, si es que lo tiene la lengua de la que estemos hablando, los números, en todos hay, y luego toda la terminología que tiene que ver con el tiempo, ya sean la hora, los días de la semana, etcétera, porque también cambian mucho de unas lenguas a las otras. Adicionalmente, y mucho más adelante, les iremos dando unas lecciones especiales sobre geografía, arte y cultura. También meteremos cosas de comida, pero esto ya en los bloques posteriores, no al principio. Lo mismo pasará con fiestas, gente famosa, etc. Luego tenemos el grupo que es fundamental, que es el grupo de las palabras funcionales, que son esas palabras pequeñas, como yo digo, chiquitas pero matonas, que hay unas 250 aproximadamente, 300 en todos los idiomas, y que son palabras que tienen una altísima frecuencia porque se usan continuamente, como los artículos, los pronombres, los interrogativos y relativos, también las preposiciones, conjunciones. Incluimos aquí, aunque no sean propiamente dichas palabras funcionales, los adverbios que son invariables de lugar y tiempo. Estos adverbios con una frecuencia de uso muy alta. Aquí tendríamos la primera lección que tenemos, por ejemplo, de preposiciones. Mediante las ilustraciones queremos que los alumnos entiendan los significados de las palabras y que los asocien a esas ilustraciones para entenderlas mejor. Igual que pasa con la fonología, todas las palabras funcionales se ven en los primeros 3 bloques, de manera que, pasados esos 3 bloques, los alumnos les quedan palabras como no obstante, por consiguiente y cosas así muy adelantadas, porque todo lo demás lo van a haber visto ya en estos primeros 3 bloques. Si os fijáis en esta lista sacada del diccionario de frecuencias de Davis, en realidad en español, sobre un total de 5.000 palabras, tenemos 133 palabras funcionales. Esto quiere decir que cuanto antes las aprendamos, mucho mejor, porque no vamos a tener dificultades para entenderlas y podremos comprender las estructuras de los textos. La composición general del método es que tenemos 6 bloques que contienen 24 unidades, en las que hay 72 lecciones principales, 72 complementarias y 72 explicaciones ilustradas.
Se complementan con 72 lecturas, con prácticas diversas, actividades y unas pruebas de nivel que se hacen una al comienzo y otras que se van a ir haciendo progresivamente como una evaluación, aunque el método se evalúa constantemente porque siempre que se repasa, el profesor está comprobando que los alumnos han aprendido el vocabulario. En la guía didáctica que tenemos hay un cuadrante general de programación, que ahora lo vamos a ver, luego un cuadrante por cada bloque, luego hay unas láminas resumen con los protocolos que los profesores tienen, todas las planillas de vocabulario agrupadas, las de resumen de unidad y luego todos los resúmenes de las explicaciones. Por tanto, el profesor cuenta con todo el material que necesita para preparar las clases y saber cómo darlas. Desglosando el contenido, tenemos 7 lecciones de adjetivos. Tener en cuenta que tenemos 20 palabras por cada una de las lecciones, así que ya hacéis las multiplicaciones. 12 de fonología, 12 de verbos, 16 de gramática y 25 de vocabulario en general. Y aparte de eso tendremos explicaciones. Y las explicaciones siempre se presentan en tríos también. Una de morfología, una de ortografía y otra de sintaxis. Y son, digamos que, mini explicaciones. Son explicaciones que no duran más de 5 o 6 minutos y el profesor las va a hacer para que sean los alumnos los que las completen. En total, el vocabulario, por tanto, tendríamos todos estos elementos y hay aproximadamente 1.500 ítems únicos. Luego, además, tenemos unas 420 colocaciones en general. En la gestión y administración se encuentra que hay un registro de las escuelas, la asistencia se controla de una forma exhaustiva, se ve el progreso de los grupos y de los alumnos y se pueden hacer informes personalizados por cualquiera de esos conceptos. Y ahí tenemos también la prueba de nivel que se queda registrado lo que hace en cada una de las intervenciones. Vamos a ver entonces ahora rápidamente la estructura, fundamentalmente para que podáis visualizarlo y cuando veamos la plataforma la entendáis mejor. Como os he comentado, tenemos este nivel que llega hasta una 2 plus, dependiendo, por supuesto, del número de alumnos, de las lenguas maternas de los alumnos, de la cantidad de horas que den a la semana, la duración de las sesiones, etc. Como hemos dicho, hay 6 bloques, en cada bloque hay 4 unidades y en cada unidad va a haber 3 lecciones principales y 3 lecciones complementarias. 3 explicaciones por unidad, 3 lecturas por unidad y prácticas variadas y actividades. Eso lo vamos a ver mejor en la plataforma. La unidad mínima del método es la lección. Hay 3 tipos de lecciones, las de fonología, las de vocabulario y las de estructuras. Y cada unidad va a contener una de ellas. Y cuando tengamos 4 unidades habremos completado un bloque. Os voy a explicar en detalle el primer bloque. Tenemos una unidad, la de sonidos son vocales, el vocabulario son 12 colores y 8 materiales y la estructura es el alfabeto. Luego haremos un repaso general de todo el material, va a haber una lección de oraciones, 3 explicaciones, en la primera, por ejemplo, son los plurales, y luego va a haber prácticas, actividades, un bingo que se hace desde la propia plataforma y las lecturas que también están contenidas en ella. En la segunda unidad vamos a ver contrastes de vocales, pero también nos vamos a encontrar con los números. Y se dan todos los números. No se dan solamente del 1 al 20, por ejemplo, no. Se dan todos los números, incluida la orden. Se introduce la primera lección propiamente de gramática, que serían los artículos y los demostrativos, puesto que sin artículos y demostrativos prácticamente en español no podemos hacer una oración. Así es que es una de las cosas que se enseña primero. Igualmente tendremos un repaso y oraciones, tendremos una explicación, prácticas, actividades y lecturas. Como veis, esto es sistemático. En la tercera tendremos vocales contra la terminación on y in, pero además nos encontraremos con los primeros adjetivos, que son los que habéis visto antes en la que os he mostrado. Los pronombres personales, tanto de sujeto como objeto, puesto que son de las palabras más necesarias y frecuentes. Lo mismo que al anterior, repasos y oraciones, unas explicaciones, en este caso son los diminutivos, y luego tenemos pues más actividades y más lecturas. Luego tendremos otro contraste de vocales, otra de adjetivos sobre todo que son necesarios para el propio desarrollo de la clase, palabras como igual, diferente, semejante, también palabras que tienen que ver con el estado civil, porque muchos de estos alumnos enseguida necesitan saber decir si están casados, solteros, etc.
Y luego damos una de las partes más importantes, que son los pronombres interrogativos. Sin pronombres interrogativos no podemos pedirle al alumno que genere preguntas, por tanto, enseguida también se introducen. Igualmente, prácticas, actividades y lecturas. Todo este material, cuando se ha terminado, se hace un repaso de las 4 unidades, se hacen repasos continuos, pero sobre todo, antes de pasar al bloque 2, tenemos que asegurarnos de que todo el vocabulario del bloque 1 se domina, porque como habéis visto es súper fundamental. Tanto el alfabeto como los números, como los artículos y los pronombres, si no se dominan, luego te vas a estar encontrando con problemas a lo largo de tu proceso de aprendizaje. Todo esto, en su momento, yo lo di con 8 alumnos, pero dábamos 8 horas a la semana, en unas 32 horas. Si bien entonces no teníamos las explicaciones, sino teníamos las lecturas. Por tanto, yo me iría a entre 40 y 45 horas para hacer un bloque completo, para vuestros cálculos de cómo podríamos hacerlo. Aquí tendríamos el mismo bloque que os he enseñado antes. Este sería el primer bloque. En el siguiente bloque tenemos, como os he comentado, las vocales compuestas, pero aquí ya empezamos con las nacionalidades y aquí empezamos con los saludos, que es donde se van a introducir todas las preguntas que podrán construir porque ya han aprendido los pronombres interrogativos. Vamos a introducir los posesivos y para ello antes les hemos dado la familia, para que ya puedan decir mi hermano, tu padre, su hermana, etc. Cuando queremos introducir los cuantificadores, les hemos dado la comida para que puedan hablar de mucho queso, poco queso, etc. Lo que os quiero decir con esto es que todos los elementos que nos encontramos en cada unidad están puestos ahí a propósito para que se ayuden unos a los otros. Los primeros verbos que se dan en la lección de saludos, saludar, presentar, dar la mano, despedirse, etc. Pero los demás verbos se van a introducir aquí en la unidad 8, porque hasta entonces hemos estado usando el verbo ser y el verbo estar y tener en presente de una forma que se ha ido introduciendo contextualmente a medida que lo íbamos necesitando. Luego tendríamos el tercer bloque, que como os comenté, aquí tenemos todo el vocabulario del tiempo. Y gracias a que empezamos a introducir aquí el tiempo, podemos enseñarles partículas que tienen que ver con el tiempo, como ahora, antes, después, etc. Y hay otra lección de verbos en la unidad 11. Como veis, en la 12 ya metemos las conjunciones principales, por tanto, hemos cubierto todas las palabras funcionales en estos 3 bloques. Incido en que en los primeros 3 bloques van a cubrir toda la fonología, pero además van a cubrir todas las palabras funcionales. Eso nos plantea la situación de que ya a partir del cuarto bloque ya no necesitamos esas lecciones. Por tanto, aquí todo va a ser vocabulario. Como podéis ver, el código de colores se corresponde con los que vimos en los contenidos. Claramente hacemos mucho hincapié en los verbos. Sin verbos es muy difícil desenvolverse en cualquier lengua. Y también vamos a ver casi todo de lo que tiene que ver con las partes de la casa, con la comida, con los edificios públicos. A lo que os comentaba antes sobre que las lecciones se ayudan unas a las otras, aquí tenemos que los transportes, por ejemplo, las damos aquí, luego damos el paisaje urbano, semáforo, carretera, calle, acera, etc. Y luego vamos a ver los verbos que tienen que ver con el movimiento y el coche, de manera que los alumnos puedan más fácilmente elaborar oraciones utilizando el vocabulario de las 3 lecciones, que esa es la idea fundamental. En cuanto a la fonología, como habéis visto, tenemos pares mínimos con esos contrastes y con los ejercicios que se hacen, la acentuación y la prosodia, ellos van a ir adquiriendo el sistema fonológico. Aquí tenemos las vocales simples, aquí las vocales combinadas y aquí tenemos las consonantes que están agrupadas por punto de articulación, porque evidentemente puedes confundir una P con una B, pero será difícil que la confundas con una K, que se hace en otra parte completamente diferente de la boca. Todo esto se cubre en solo 12 lecciones. Aquí estaría todo el vocabulario. Esto está en guía didáctica de la plataforma. Pero si os dais cuenta, solo nos hacen falta 230 palabras para contrastar todos los sonidos. No son tantas. Y si con ello conseguimos que los alumnos dominen el sistema fonológico, estamos invirtiendo en su aprendizaje. Luego hay unas lecciones específicas para determinados sonidos que pueden ser más problemáticos según la lengua materna de los alumnos, que también los tenemos en cuenta.
En cuanto al vocabulario, se han elegido con estos 6 criterios, sobre todo a la frecuencia y la disponibilidad, pero también que luego sea fácil en el contexto que lo entiendan, que puedan derivarlo de otras palabras anteriores, de que tenga una determinada rima, puede ayudar también en el aprendizaje. Estamos usando un enfoque relacional. Todo el material está conceptualmente agrupado, ya sea por similitud, ya sea porque están opuestos o porque son complementarios, pues hombre, mujer y bebé pues están relacionados. Y como os he mencionado antes, estamos trabajando con mínimo unas 1500 palabras o vocablos y lo hemos hecho a partir del plan curricular del Cervantes, del diccionario de frecuencia de Davis y también con una comparativa propia que hemos hecho de distintos manuales de A1 y A2. Esto nos lleva, como os mencionaba, a lecciones agrupadas por temas. Aquí tenemos la primera de comidas, aquí las frutas y las verduras, los vehículos. Y una vez este aprendizaje del vocabulario se ha hecho, lo que tenemos es hacer que ellos aprendan esas palabras funcionales para poderlas relacionar. Con las explicaciones se complementa todo, porque aquí vamos a ir a casos prácticos de morfología, ortografía o sintaxis, y también vamos a hacer hincapié en esas colocaciones y fórmulas. Las oraciones siempre irán de simples a complejas y también se materializa mucho luego en las lecturas. La explotación la vamos a hacer de una forma progresiva igualmente, pero aquí es donde más parte tiene el profesor porque es el que tiene que conseguir que los alumnos usen la lengua. Por supuesto, la interpelación y el diálogo con juegos y con actividades varias, con tarjetas, con la pantalla haciendo juegos sobre la propia pantalla. Ahora veremos en la plataforma cómo se consigue. También hacemos juegos de mesa en lo que los alumnos ya pueden practicar más el vocabulario y cuando ya tienen una cierta soltura, les hacemos ya actividades en las que tienen que hacerse preguntas entre ellos. Ya no es el memory clásico, por ejemplo, en el que identificamos vocabulario solo, ya tienen que expresarse. Y esto nos llevaría a la plataforma en donde está alojado todo este material. Pues aquí tendríamos la pantalla inicial de la plataforma. Cuando queráis usar la plataforma, antes tenemos que hacer una pequeña formación en la que podamos ver todo esto que os voy a explicar de una forma muy somera, porque la plataforma tiene una serie de rutinas, etcétera, que ahora os voy a mostrar, que tenemos que hacer que los profesores aprendáis a usarla antes de empezar a emplearla. El nombre del profesor siempre va a aparecer aquí, eso es muy útil en sitios donde varios profesores tienen que dar a los mismos grupos para que te asegures de que eres tú quien estás dando la clase. Como podéis ver, lo tenemos en español y en catalán actualmente. Tenemos una prueba de nivel que os he mencionado antes y que luego veremos exactamente en qué consiste, pero vamos a ir simplemente para empezar a dar una clase. Voy a coger un grupo cualquiera, selecciono alumnos y me voy a la primera unidad donde me voy a encontrar con el material que cubre esta primera unidad. Como hemos visto en la explicación que os he hecho, aquí tenemos lo que serían las lecciones principales. Aquí estarían las complementarias y aquí las demás de las prácticas y actividades. Como veis, sistemáticamente tenemos fonética, vocabulario, estructuras, repaso, oraciones y explicaciones. Entonces siempre lo vais a encontrar en el mismo orden. Cuando nosotros entramos a una lección, nos vamos a encontrar con una serie de rutinas, que son las rutinas que os he explicado antes en el círculo. Estas rutinas se van completando, como veis aquí lo tenemos todo completo, se va marcando. Entonces, yo voy a pasar a haceros una presentación de lo que sería una parte de una lección para que veáis en qué consiste. La disposición que recomendamos del aula es esta. Evidentemente, luego cada aula unas tendrán mesas, otras no tendrán mesas. Y normalmente el profesor va a circular por aquí para corregir a los alumnos la pronunciación. Por eso recomendamos esta disposición lo más parecida posible. En la primera parte de la presentación, el profesor se va a colocar aquí detrás porque no queremos que haya nada entre los alumnos y la pantalla. En esta presentación los alumnos no tienen que decir nada, solamente escuchar. Por eso ponemos estos iconos aquí, teniendo en cuenta que igual no te entienden nada, por lo menos con la mímica y los iconos que entiendan que tienen que mirar y escuchar solamente.
Voy a hacer el simulacro en las primeras 2 cuartetos y ya luego pasamos a un solo elemento, porque lo suyo es que digamos la palabra 2 veces, un poquitín después de que aparezca la imagen. Casa, casa. Cama, cama. Lata, lata. Rana, rana. Casa, cama. Lata, rana. Mes, mes. Pez, pez. Red, red. Tren, tren. Mes, pez, red, tren. Así seguiríamos sucesivamente, no lo voy a hacer porque es un absurdo, pero tendríamos mi, mil, kiwi y bici para el sonido de la letra I, ojo, 8, oro y oso para el sonido de la O, y bus, sur, luz y cruz para el sonido de la U. Cuando terminamos aquí, daríamos por completada la lección, a menos que el profesor la quisiera repetir por algo, pero a priori estaría completada. Y nos lleva a que o bien podemos reiniciar o podemos seguir a la siguiente fase. En la siguiente fase de memorización, aquí ya le pedimos a los alumnos que escuchen y repitan, que ellos también lo digan. Ahora el profesor se viene al frente del aula y entonces va a hacer que salga la primera imagen y va a repetirla varias veces, casa, casa, y acercarse a los alumnos para que vayan repitiendo uno por uno la palabra. Esto yo lo llamo la vuelta de reconocimiento. En esta vuelta que va a ir de principio a fin, hay 2 objetivos fundamentales. Que el profesor escuche a los alumnos decirlo individualmente y que se asegure de que el alumno entiende el dibujo. Muchas veces para nosotros puede estar muy claro el dibujo, pero son personas que vienen de culturas distintas que pueden no haber visto ese objeto en su vida y no tienen por qué entenderlo todo. Al principio puede que no pregunten, pero en cuanto se dan cuenta de que ellos no pueden repetirlo porque no lo entienden, casi siempre lo preguntan y si no, el profesor se suele dar cuenta. Porque si después de una cantidad más o menos razonable de repeticiones el alumno no se acuerda, simplemente es que no entiende el dibujo. Entonces hay que buscar la forma de aclarárselo. A esto también os quiero decir que los dibujos están puestos para representar cosas que muchas veces no son tan fáciles de representar y entonces el profesor ahí tiene que ser un poquito creativo. Después de que ellos hayan repetido casa, pasaríamos cama, cama y que cada alumno fuera repitiendo. Lo mismo con lata, con rana. Si existe alguna producción muy, muy defectuosa, el profesor no va a corregir directamente al alumno, sino que como quien no quiere la cosa, la repite para que el próximo alumno la vuelva a escuchar. En esta vuelta de reconocimiento queremos hacer las mínimas correcciones posibles, pero hay que tener en cuenta que si algo se pronuncia muy mal, eventualmente lo tendremos que corregir luego. No podemos permitir que lo digan mal. Aquí, como veis, ya las fotos salen las 4 juntas. Y ahora lo que les vamos a pedir a los alumnos es que las repitan a coro. De esa manera, pues como es la primera vez que la dicen, lo hacen todos juntos, pues es una forma de sentirse más arropados, ¿no? Y continuaríamos hasta el final con todas las láminas por igual. Repetición uno por uno de los alumnos. Cuando llegamos al cuarteto, repetición a coro. Seguimos hasta el final y ya damos por completada la fase esta de memorización. Pero ahora ya, muy importante, es que tenemos que volver a repetir. Porque ahora lo que vamos a hacer es que los alumnos van a ir repitiendo uno por uno todas las palabras primero, pero cuando llegamos aquí al cuarteto, la van a decir ya individualmente y cuando volvamos atrás, volvemos a la primera. Quiere decir que aquí vamos a dar pequeñas vueltas con estas 4 palabras hasta que todos los alumnos las sepan antes de pasar al siguiente cuarteto. Creemos que es mucho más fácil que los alumnos aprendan 4 palabras exclusivamente y que luego puedan aprenderse las siguientes que darle las 20 completas de golpe. Por tanto, seguiríamos esa rutina hasta que todos se supieran
más o menos yo digo siempre que con que el 80% de los alumnos se sepa el 80% del vocabulario podemos continuar. Porque como luego va a haber más repeticiones, van a tener más oportunidad de aprenderlo. Salimos. Entonces, cuando se han terminado esas rondas de memorización, iríamos al resumen, que como ya habéis visto, consiste en que ellos van a ver la pantalla completa, con todas las palabras que han aprendido. Esto nos vale para evaluar, por un lado, ver qué se saben, segundo, para que ellos mismos sepan lo que han aprendido, y lo podemos usar de muchas maneras, que un alumno diga una fila, otro diga otra, que uno diga las columnas, que se hagan preguntas. Aquí también tenemos una opción que tenemos en la plataforma que no os había comentado, que están aquí, es que aquí podemos dibujar, podemos marcar, podemos tachar, podemos hacerlo como si fuera una pantalla interactiva, podemos emplearlo. Esto luego lo borramos y ya podemos continuar. Otra cosa que aprovechando esto tenemos aquí es un diagrama de la boca, por si el profesor en algún momento cree que necesita explicarle a un alumno que tiene que poner la lengua aquí delante para hacer un determinado sonido o que tenemos que juntar los labios. Eso es un poco a criterio del profesor. Con esta lámina también lo que podemos hacer es que cuando hayamos dado, por ejemplo, la siguiente lección, que son los colores y los materiales, podamos revisitar esta lección con esta lámina para que los alumnos puedan decir los colores de las cosas, los materiales de los que están hechos, ese tipo de vocabulario. Si continuamos, nos llegaríamos a la práctica. La práctica lo que intenta es que los alumnos vayan diciendo las palabras lo más rápido posible a medida que van saliendo. De esa manera comprobamos que ya lo han pasado a su memoria a largo plazo. Cuanto antes lo repitan, mejor. En algunos casos se nos da que los alumnos quieren decir todo el vocabulario y tenemos que dar 2 o 3 vueltas con la práctica. Luego tendríamos las variaciones. En este caso, como son sustantivos, son plurales, como os he dicho. El profesor va a dar la primera muestra de lo que hay que hacer. Por ejemplo, señalaría casa y luego diría, señalando a las 2 casas, 2 casas. Luego nos diríamos cama, camas. Y luego lo que tiene que esperar es que los mismos alumnos digan latas y digan ranas. En el caso de la siguiente lección, como tenemos mes, el profesor tiene que decir mes, meses, para que ellos vean que aquí no tienen que poner solo la S, sino que caigan con que es la ES. Mes, meses, pez, peces, y entonces red, y que sean los alumnos los que digan redes. De lo que se trata es de plantearles los ejemplos para que ellos infieran el patrón. Seguiríamos hasta el final y daríamos por completada la rutina de variaciones. Por tanto, nos iríamos a la siguiente rutina, que sería la de la grafía. Le hemos llamado grafía porque no intentamos que los alumnos lean. Ellos no van a leer. Lo que nosotros queremos hacer es que ellos digan la palabra, dirán casa, que ya estarán hasta el moño de la casa, igual que el profesor, y que entonces vean cómo se escribe esa palabra. Tener en cuenta que si tenemos personas analfabetas, ellos no saben que esas rayitas y esos circulitos se corresponden con nada, ni con un sonido ni con un significado. Por tanto, si las clases son con personas analfabetas, tenemos que tener eso en cuenta. Irán apareciendo de manera que ellos puedan ir deduciendo que esta letra que está aquí, que también lo que podemos hacer, pues la puedes marcar si quieres, que esta letra que se corresponde con el sonido de la A siempre se va a representar con el mismo circulito con un palito. Entonces, así continuarán directamente todas las palabras que aprenden. El profesor, en función del nivel que tengan, puede optar por que la lean todos juntos o porque cada alumno lea una palabra o que la diga primero tren y luego aparezca la palabra hasta que terminemos con la grafía. Lo mismo digo, el profesor tiene toda la libertad de irlo planteando en función de su grupo al ritmo que vaya queriendo. Creemos que esta es una fase importante para que ellos vayan haciendo esa correlación entre sonidos y signos que las representan, pero eso es la opción del profesor. Y luego, una vez completada esta rutina, nos encontramos con la lectura. Aquí vamos a ver el mismo vocabulario con 2 particularidades. Está por orden alfabético
y está escrito en otra tipografía, porque los alumnos se van a encontrar con esas palabras escritas en distintas tipografías, para que ellos se vayan acostumbrando, puesto que están familiarizados con el vocabulario. Aquí aparecerían todas. El profesor puede optar porque las lean a coro. Eso suele enmascarar. Siempre el que más se lo sabe lo va a decir rápido y el otro se le va a oír menos. Por tanto, es recomendable que lo hagan uno a uno. En algunos sitios nos dicen que todos las quieren leer y que al final hacen 7 rondas, una por cada alumno. Eso a criterio del profesor. Aquí habríamos terminado esta lección. Por tanto, podemos o bien volver a las lecciones o cambiar de una rutina. Suponte que algún alumno te pregunta algo y dices, pues vamos a verlo en el resumen. Y te vas al resumen para podérselo explicar. En cualquier momento, el profesor puede interrumpir la clase dando a esta cruz de aquí. Otra cosa importante a tener en cuenta es que los requisitos técnicos son tener una pantalla y tener un ordenador y sobre todo una conexión Wi-Fi estable. Pero sobre todo también tengáis mando a distancia, porque es mucho más fácil para que el profesor pueda corregir, moverse, irse delante, irse detrás. Es mejor que se pueda pasar con mando a distancia. Se puede pasar con las flechas o se puede pasar directamente con las flechas que aparecen en la plataforma, pero es más incómodo. Entonces aquí tendríamos que ya hemos hecho toda la lección y nos volveríamos aquí, puesto que ya hemos hecho esta, pues vamos a continuar con esta. Esto se va cubriendo todo. Y a medida que va pasando las lecciones, en los progresos se va a ir viendo todo lo que hemos hecho. Hemos empezado la lección, hemos tardado 14 minutos en hacerla y a cada una de las actividades le hemos dedicado tanto tiempo. Ahora se está trabajando en una forma de visualizar el progreso que es mucho más clara, eso a nivel técnico, pero para no entrar ahora en detalle y que nos quede tiempo para resolver preguntas, todas estas unidades, todas van configuradas de la misma manera. Otra cosa importante antes de enseñaros la prueba de nivel es que aquí en contenidos vamos a encontrarnos con toda la programación. Esta es la hoja de ruta. Aquí tenemos todo lo que os he explicado durante la presentación para que vosotros sepáis dónde se encuentra cada cosa. Aquí tenéis las claves del vocabulario, del tipo de vocabulario que es, y esto lo podéis consultar en cualquier momento. Para explorar los contenidos, lo que tenemos es esta parte de la plataforma en la que cada bloque os va a mostrar las unidades que se corresponden. Aquí tenemos una planilla en la que se encuentra todo el vocabulario puesto. O sea, el profesor se puede ver esto y va a ver tranquilamente qué vocabulario hay y dónde está. Pero además de eso, va a tener los resúmenes de 20 con el vocabulario escrito aquí al lado, para que el profesor sepa perfectamente a qué corresponde cada imagen. Esta es una lámina que los alumnos no deben ver nunca, porque nosotros refrendamos la opinión de que si el alumno la ve escrita antes de dominarla, entonces le va a causar interferencia. Y para evitarlo, estas láminas solo son para los ojos de los profesores. Igualmente que hemos visto aquí la lista de lecciones, también tendréis aquí la lista de explicaciones. Como hemos dicho, morfología, ortografía y sintaxis, y van todos atomizados. Quiere decir, yo tengo una explicación para el plural que se hace con S, otra explicación para el que se hace con ES. No sé si nos dará tiempo de que os muestre una explicación, pero quiero decir que está muy atomizado para que el profesor pueda elegirlas. Normalmente se recomienda que se hagan en el orden en el que están puestos, porque presumimos un vocabulario que conocen antes de ponerles la explicación. Por tanto, si decidís usar la plataforma y cuando hayamos tenido algunos talleres de formación, podéis explorar todo el material desde aquí. Con las explicaciones ocurre lo mismo. Aquí tendríamos unas indicaciones genéricas para el profesor, para que sepa más o menos de lo que va, y luego tendría el resumen de las explicaciones. Aquí veríamos que los plurales 1, lo que van apareciendo son las palabras y luego las S del plural. Este material el profesor lo puede consultar todo el tiempo. Puede explorarlo, por eso le hemos llamado explorar contenidos, para que los vayáis viendo. En cuanto a la prueba de nivel que se hace, consiste en mostrarles al alumno 72 imágenes que están graduadas. Os voy a poner ahora mismo cuáles son. Aquí tenemos 6 grupos de vocabulario. Como veis, aquí tenemos los colores, partes del cuerpo, cosas de la naturaleza, comida y la casa,
objetos de la casa y animales y personas. Los 6 primeros de cada grupo pertenecen a un nivel A1, los 3 siguientes a un A2 y los últimos a un B1. Quiere decir que si los alumnos no sabemos qué nivel tienen porque tienen mucho menos de lo que pueda estar certificado, como pasa, por ejemplo, con los grupos de inmigrantes, que te vienen 20 o 30 personas y no sabes cómo dividir el grupo porque no sabes lo que sabe cada uno, les hacemos esta prueba, de manera que las personas que tienen que coordinar los grupos puedan hacer la selección más fácilmente. La primera lección que se da de gramática propiamente dicha es la de los determinantes. Entonces, la presentación sería la siguiente. Un libro, unos libros, una manzana, unas manzanas. Esto se diría 2 veces, recordar si estamos en la presentación, pero no tiene sentido que lo haga ahora con vosotros. Un libro, unos libros, una manzana, unas manzanas. El libro, este libro, ese libro, aquel libro. El libro, este libro, ese libro, aquel libro. Los libros, estos libros, esos libros, aquellos libros. La manzana, esta manzana, esa manzana, aquella manzana. Las manzanas, estas manzanas, esas manzanas, aquellas manzanas. Lo que quiere decir que en esta lección les estamos dando a los alumnos los artículos indeterminado y determinado y todos los demostrativos en singular, en plural, en masculino y en femenino. Esto es condición sine qua non en español para yo poder ir enlazando ese vocabulario que aprendo y ponerlos con sus correspondientes determinantes. Y ya luego podré ir haciendo frases.